Empezamos a correr porque nos buscamos, para sentirnos más seguros, más tranquilas, más fuertes. Sin darnos cuenta de que al correr ya somos otros. De que en mitad del camino cambiamos de piel. Corremos porque la emoción nos guía, porque la pasión es el primer paso. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Ingrávidos, a vuestro programa de trail running, montaña y aventura aquí en la radio del deporte, en Radio Marca. Vamos a tener un programa muy completo hoy, distinto, diferente. Vamos a darle una vueltecita, sobre todo porque manda la actualidad y manda el mundo del deporte. Podríamos hablar de carreras que se han desarrollado en Andalucía, en Cataluña, hablar más extenso quizás de lo que va a suceder, por ejemplo, en el Reventón Trail, dentro de prácticamente 10 días vamos a tener ese campeonato de España ultra de la Real Federación Española de Atletismo. Tendremos el de ultra distancia también de la FEDME a finales de mes en Cataluña. Es decir, que empieza a haber carreras importantes, empiezan a haber corredores que ya anuncian calendarios. Hemos visto, por ejemplo, el de Aritz Egea, que precisamente va a estar en el Reventón. Vamos hoy a tener a Zara García, que va a estar en el Reventón también compitiendo por esa plaza para estar en el Mundial de Innsbruck. Aritz hará exactamente lo mismo. Tenemos Peñagolosa también a la vuelta de la esquina, ya como quien dice, el día 23 o 22 de abril, yo creo que será quizás después del Mundial de 2018 será la edición con más nivel deportivo, por lo menos a nivel internacional. Nos están cansando de anunciar corredores europeos con un ranking ITRA bestial. Daros las gracias también por el programa de la pasada semana, en el que analizamos todo lo sucedido en la Barclay Marathons. La entrevista entre Josep Barberillo y Albert Herrero ha sido de las entrevistas más escuchadas en Ingrávidos en Radio Marca, y las felicitaciones han sido constantes, así que igual que cuando nos fustigamos por que metemos la pata, pues en este caso nos congratulamos de que os haya gustado tanto el contenido que hicimos hace 7 días, porque además no es fácil siempre, para que cuadre un programa tienen que darse muchos condicionantes, hay mucha gente detrás de Ingrávidos y muchas veces pues las agendas no se pueden cuadrar, igual que hoy tenía que estar aquí a mi derecha o a mi izquierda Diego Rodríguez, y ha tenido un problema personal y no va a estar, que íbamos a hablar además de cómo nos lo hemos pasado en una prueba ciclista como es la Gravel Iberoeólica Tierra de Campos. Vamos a hablar además un poquito del tema de la Gravel, de la bicicleta y los beneficios que puede tener para el mundo del trail running, porque a mí por lo menos me ha convencido bastante el hecho de practicar ciclismo en espacios naturales y esas ventajas que puede tener para el mundo o para el entrenamiento en trail, y no teniendo que ser bicicleta de montaña con pues esos condicionantes, a lo mejor grupos musculares que te pueden marcar o machacar más a la hora de entrenar si estás preparando trail running. ¿Qué más? Bueno, decía que vamos a tener un programa especial porque vamos a abordar todo lo que va a significar o puede significar esa nueva normativa relacionada con el mundo del deporte trans, ¿no? De las personas de transgénero, y lo vamos a abordar desde distintos puntos de vista. Creo que también vamos a tener protagonistas de primer nivel, desde juristas, médicos, psicólogos y deportistas afectadas, ¿no? Hablaba yo de Zara García. Bueno, pues Zara García va a ser una de las deportistas que más se ha posicionado en redes sociales con respecto a la posición tomada por World Athletics, y que había denunciado el hecho de que estuviesen compitiendo hombres que se sienten mujeres en pruebas femeninas a nivel competitivo, ¿no? El ejemplo más evidente, o el que nos ha llevado o el que ha llevado a World Athletics, yo creo que a tomar una decisión tan rápida, ha sido el caso de este corredor italiano trans que se llevó la prueba
habéis visto todos un vídeo, no sé si lo estaremos viendo ahora en directo en YouTube, se llevaba la carrera de gorra, corriendo con, evidentemente, muy diferente fisiológicamente, muscularmente al resto de las participantes en esa prueba de atletismo. Esto todo se traduce también en el mundo del trail running. A partir de ahora, si hubiese deportistas trans en pruebas de trail running, tendrían que someterse a la nueva disciplina impuesta por World Athletics. Imaginaros en el Mundial de Austria del próximo mes de junio. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, tenemos a Carlos Soria, que va a ser la noticia de la semana, que se marcha otra vez al Daulahiri. Tenemos el juego del calamar, del juego ASICS del calamar. Daros las gracias, más de 800 participantes. Vamos a publicar el listado tanto en nuestro club en Strava como en las redes sociales, sobre todo en Instagram, con el listado de los más de 800 participantes en esta edición, que se va a desarrollar durante los próximos meses gracias a la gentileza de ASICS. Ya sabéis que va a haber premios todas las semanas y que los 10 finalistas se llevarán premio gordo, ya sabéis, y más luego todo lo que es el aliciente, ¿no?, de estar compitiendo semana a semana, pasando pruebas y no quedando eliminados, ¿no? Que me acuerdo yo que en la pasada edición estábamos todas las semanas a ver si lo íbamos superando poco a poco. Pues ya otro tema de actualidad, el tema de dónde compites, dónde te federas, etcétera, etcétera. ¿Os acordáis que la pasada semana pusimos el ejemplo de Ollana Cortázar, que se había federado en Castilla y León en montaña? Ella misma nos explicaba que no iba a competir bajo el pabellón o la licencia de Castilla y León en el Campeonato de España, pero sí a nivel de clubes con el Desafío Urbión, y que luego tenía su licencia de atletismo en Euskadi. Lo hemos visto esta semana, por ejemplo, con Zaid Aitmalek, nuevo campeón de carreras por montaña en Andalucía a nivel autonómico. Diréis, pues si Zaid Aitmalek está en Murcia. Sí, está federado en Murcia a nivel de atletismo de trail running, en Andalucía con carreras por montaña en el Club Alpino Benalmádena. Y Gran Rasala ha sido también la campeona de Andalucía. Y luego, por ejemplo, si queréis que sigamos repasando actualidad, ha sido también Marta Martínez Avellán y Dimas Pereira los ganadores del campeonato vertical de kilómetro vertical de Asturias. Así que, como veis, sigue la actualidad del trail running y las carreras por montaña. Otro caso que vamos a abordar también las próximas semanas: se ha tenido que suspender el trail de Onil. Os diréis, Onil, sí, Onil, el centro deportivo, yo creo, de trail de Alicante, donde son Andreu Blanes y, por ejemplo, Antonio Martínez. Se iba a disputar un trail este pasado fin de semana, no se ha hecho porque la Comunidad Valenciana estaba en alerta por viento y por el riesgo de altas temperaturas de que se produjesen incendios. Entonces se tuvo que suspender la carrera. Ya empezamos, y estamos en el mes de marzo. Así que hay que tener bastante conciencia de lo que puede suceder con ese cambio climático negado por muchos y todos esos incendios que afectan de alguna manera a nuestro patio de colegio. Vamos con la noticia de la semana. En Hoka inspiramos a las personas a moverse. Queremos que corras y logres tus objetivos sin miedo, con pasión y de manera creativa. Para ello, creamos nuevas soluciones atrevidas e innovadoras para todo tipo de corredor. Triatletas, ultrarrunners, corredores de montaña y velocistas confían en nuestra gran ligereza y máxima amortiguación. Hoka te ayudará a volar sobre la tierra. Disponibles en tu tienda running de confianza. Fly Human Fly. Noticia de la semana que leemos en marca.com/aventura. Carlos Soria se prepara en Nepal para escalar el Daulahiri a los 84 años y tras 13 intentos fallidos. A ver si tienes suerte, Carlos, que yo creo que llevamos contando lo del Daulahiri desde que tenía 81, si no me falla la memoria. Tratará de coronar el próximo 10 de mayo una de las dos montañas que le faltan para alcanzar el récord de ser el montañero de más edad en coronar los 14 8000. El escalador español Carlos Soria, de 84 años, comenzó este domingo a aclimatarse en Nepal para tratar de conquistar el próximo mayo el Daulahiri, el séptimo pico más elevado del mundo tras 13 intentos fallidos en los últimos años. En esta expedición estará acompañado por otro escalador español, el castellonense Sito Carcavilla, que lo ha revelado el propio Carlos Soria en las redes sociales. Y el montañero español tiene previsto regresar a la capital nepalí el próximo 7 de abril para dirigirse al campo base del Daulahiri, que tiene 8.167 metros de altitud. Así que lo dicho, mucha suerte para Carlos Soria, que el primer intento de escalar esta montaña fue en 1998. Ya ha llovido. Suerte, Carlos. Escuchamos pista del Trail Kit de Dani Sanabria. Primera pista
buscamos a una corredora que muy recientemente ha sido noticia en todo el mundo. ¿Cómo es una visita a Solo Runners? Te lo cuento. Asesoramiento personalizado, trail running, atletismo, solo primeras marcas. Distribuidor oficial de Hoka, La Esportiva, Salomon S-Lab, New Balance y mucho más. Tu calzado, tu ropa, tus complementos y todo con la experiencia del líder del sector outdoor en España. Y si eres de los que compras con un clic, tus productos favoritos en solorunners.com. Disfruta de la meta con Solo Runners. Cuenta la leyenda que un peregrino llegó un día al lago de Sanabria. Es salvaje, es indomable. Y 100 años después, su advertencia se cumplió. Ibereólica Ultra Sanabria Caja Rural conquistó el lago glaciar más bello de Europa para ofrecer una carrera de leyenda los días 6, 7 y 8 de octubre. Por etapas en cualquiera de sus 3 circuitos de 42, 64 y 110 kilómetros o con carreras de un solo día con los grandes premios. Viajes organizados para disfrutar en familia, pareja o amigos, para gozar de la naturaleza, el deporte y la aventura. Más información en www.ultrasanabria.es. Y este martes, antes de nuestra tertulia médica, va a ser especial, ya os voy avisando a todos los oyentes que va a haber cambios en la distribución del programa, porque hoy vamos a abordar un tema de actualidad, como os he dicho en la introducción, relacionado con toda la ley trans y lo que ha significado esa prohibición, no sé si prohibición o exclusión o legalización o normativa relacionada con los deportistas trans por parte de World Athletics, y si va a haber efecto dominó en otros deportes como puede ser la natación o incluso el ciclismo. Hoy vamos a hablar un poquito de ciclismo relacionado con el mundo del trail, y digo que quizás la parte más relacionada con el mundo del trail pueda ser la modalidad de gravel. Nos ha tocado muy de cerca que este fin de semana se ha celebrado aquí muy cerquita de Valladolid, en Tierra de Campos, la primera prueba de gravel, de bicicleta de... Ahora le voy a pedir a nuestro invitado, lo que nos estáis viendo a través de YouTube, que nos cuente a ver la definición de qué podría ser gravel. César Mato, ganador de la primera edición de Gravel Ibereólica Tierra de Campos. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, lo primero, buenas tardes y muchas gracias por vuestra invitación. Nada, ¿qué es gravel? A ver, ¿qué le contamos a esta gente que solo corre por la montaña? Hablamos de bicicleta gravel. Pues el gravel se puede definir como una especie de híbrido entre bicicleta de carretera y de mountain bike, ¿no? Al final, digamos que tenemos unas geometrías muy de carretera, pero la cubierta suele ser más cerca del mountain bike, ¿no? No tan ancha, pero sí de ese estilo. Entonces, digamos que reúne a la gente que le gusta mucho el cicloturismo, pero que a la vez revive un poco de la carretera. Entonces te da esa libertad para mezclar carretera y caminos a partes iguales. Vamos a ver. Ahora, eso dice César, que es el ganador de la prueba de 120 kilómetros de gravel en Villamayor de Campos. Voy a dar yo la opinión mía. Yo, como digo, yo ahora mismo llevo una temporada que soy ciclista de rodillo, y mucha gente dice, joder, los tíos que sois de trail, de carreras por montaña, de deporte en el exterior, ¿cómo eres capaz de meterte en un rodillo a entrenar? Esto viene todo derivado de la pandemia, claro. A entrenar con lo que te gusta la naturaleza y demás. Digo, pues es que la bicicleta de carretera, entre los que no hemos hecho bicicleta nunca, tal, te da cierto miedo por el tema de los coches, sobre todo como puede ser en grandes ciudades, ¿no? Hablo de oyentes de Madrid, Barcelona, Valladolid, Valencia, Bilbao, que son de donde las grandes urbes que normalmente nos escuchan, incluso Sevilla o Córdoba. Y digo, pero es que la bici de montaña ya muscularmente, para los que corremos por montaña, ya no te da ni plus, al contrario, casi te quita, son mismos grupos musculares, etcétera, etcétera. Entonces, digo, bueno, voy a debutar en gravel, voy a ver qué sensación da la gravel, y digo, esta es la mía. Tío, esta es la mía. Te permite hacer casi el ciclismo de carretera con unas velocidades un poco más bajitas, pero por pistas, por caminos, y con esa sensación de velocidad, ¿no? Porque ayer veíamos en Tierra de Campos, veías a los de BTT y decías, madre mía, si van como armatostes y les pasamos nosotros por la derecha a 30 kilómetros por hora. Bueno, en tu caso me imagino que bastante más. Sí, bueno, estás en lo cierto, ¿no? Al final la bicicleta de gravel, lógicamente, también es mucho más ligera, o normalmente es más ligera que la bicicleta de montaña, lo cual también te permite bastante agilidad. Y cierto es que, por ejemplo, una zona como justamente la de ayer, ¿no? Tierra de Campos, pues son auténticas pistas, ¿no? De tierra pisada o canto rodado, como lo quieras llamar.
y te permite ir muy rápido, bastante más rápido que la bicicleta de montaña con menos esfuerzo y te permite esa libertad. De hecho, bueno, el gravel se estila mucho también, el gravel de aventura o bikepacking, pues gente que con alforjas pues mete lo mínimo, digamos, y hace grandes viajes. Que eso, tú haces cosas de esas, ¿no? Sí, alguna vez cuando el tiempo lo permite y el trabajo, nos gusta, junto con otro compañero de Fatigas... Puedes decir su nombre, ¿eh? Sí, bueno, con Óscar Puyol nos gusta hacer alguna aventura por donde no lleve el aire. Bueno, Óscar Puyol, que le tuvimos aquí además en Ingrávidos también hablando durante el tema de pandemia, de cuando él estaba en GCN, ¿no? Y hablaba mucho del tema de rodillo, de Sweet, de Be Cool, etcétera, etcétera. Estuvo aquí hablándonos también a los oyentes. Bueno, te iba a contar qué tal la experiencia, ¿no? Porque es verdad que no teníamos pruebas de este tipo en Castilla y León. Te llevas la victoria, la de 120 kilómetros, no sé... ¿Qué te pareció? Yo creo que, a ver, lo de la victoria es lo de menos, ¿no? Yo creo que la prueba de ayer es lo que significa. Ayer con unos compañeros vuestros de televisión, que en teoría, bueno, están haciendo un reportaje para Teledeporte, creo, nos comentaron qué significaba esta prueba, y yo creo que es un poco más ese sentimiento de una tierra o una comarca como Tierra de Campos, que al final, pues eso, nos representa a mucha gente de aquí y es perfecta para el gravel. Al final hemos mostrado a mucha gente lo que es Tierra de Campos, que muchas veces siempre nos vamos o a la montaña o a la playa, y como que lo nuestro queda un poco en deterioro, ¿no? Y yo creo que unas pruebas como estas sirven para mostrar al resto que estamos aquí y que Tierra de Campos existe, por ejemplo. Se habla de la edad dorada del ciclismo ahora mismo a nivel profesional, del ciclismo de carretera. ¿Qué futuro le auguras a la modalidad gravel? Es decir, porque por ejemplo, yo siempre digo, el perfil mío puede ser mucho de la gente que nos está escuchando también en casa y que nos está viendo también, decir, pues muy bien, porque yo no puedo entrenar, vamos a tener a Rafa Ramos ahora al médico de referencia, yo no puedo entrenar 7 días corriendo muscularmente, bueno, a lo mejor puedo, pero en lo que no sé es cuánto tiempo voy a tener de trayectoria deportiva, pero este tipo de modalidades te dan alternativas a lo largo de la semana a la hora de entrenar y incluso de competir. ¿Qué futuro le auguras a este deporte, ¿no? A esta modalidad deportiva dentro de la bici? Pues, a ver, algunos son escépticos en este tema, ¿no? Dicen que es como una moda que inventan las marcas para crear más venta, ¿no? En el mundo de la bicicleta, pero yo creo que tiene bastante futuro y, de hecho, cada vez hay más gente practicando gravel. Mucha gente de edad ya avanzada que huye un poco de la carretera, ¿no? Del peligro del tráfico y buscan pues lo que les daba la carretera en este tipo de bicicletas y les permite ir en camino y, lógicamente, el peligro de accidente o de otros vehículos más pesados, pues lógicamente es mucho menor. Entonces yo creo que el gravel puede crecer por bastantes formas, ¿no? Por el tema de aventura que hemos comentado y por el tema un poco de huir del tráfico. Entonces yo creo que es una modalidad que está en auge y creo que va a seguir creciendo. Pero dices que hablabas de lo de las modas y demás. Yo no veo ningún tipo de comparación entre la bicicleta de gravel y la BTT, por ejemplo, porque ayer lo más evidente fue que en esta prueba una te permitía ir a más de 30 kilómetros por hora y con la otra difícilmente, a no ser que seas una bestia inmunda, no sé, un Van der Poel, puedas ir de montaña a un Felipe Ors a más de 25 kilómetros con hora por esos caminos y con viento en contra encima. Sí, a ver, lógicamente el comportamiento de la bicicleta es totalmente diferente. De hecho, bueno, las bicicletas de montaña hoy en día llevan suspensión o doble suspensión, mejor dicho, la mayoría de ellas. Entonces, bueno, traga todo tipo de obstáculos, baches, raíces. En cambio, la de gravel tienes que trabajar tú con tu peso y demás. Te permite ir mucho más rápido. Sí que es cierto que también te crea más fatiga en el cuerpo, ¿no? Porque la bicicleta no absorbe esas irregularidades del terreno. Pero sí, o sea, yo soy de los partidarios de que el gravel tiene futuro, tiene su nicho. Y bueno, siempre ya sabes que hay partidarios y detractores, pero yo creo que no es una moda. Yo creo que se va a quedar y yo creo que de hecho va a incrementar mucho la práctica de esta disciplina. Mira, te voy a hacer la última pregunta. ¿Cómo ves, vamos a hablar ahora en el tiempo de opinión y de la tertulia médica, el tema de los deportistas trans? El mundo del ciclismo, tú que además has practicado triatlón, ¿no? Eso es. Es uno de los deportes que podrían estar señalados, ¿no? ¿Alguna vez has tenido algún tipo de experiencia? ¿Conoces algún caso? No, la verdad que no conozco ningún caso cercano, no sé si lo ha habido. Sí que es cierto que es un tema un poco peliagudo y más en estos tiempos que corren, pero sí que es cierto que, bueno, independientemente de lo que se piense, lógicamente por fisiología o formología, ¿no? El hombre tiene más fuerza bruta, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que la mujer. Entonces, en estos casos que sea cambio de hombre a mujer, pues lógicamente sí que tiene o puede tener un beneficio en el rendimiento. Hablando de puramente rendimiento, luego lógicamente entran otros temas que
bueno, cada uno tiene su opinión y será tan respetable o no como la del resto. ¿Repetimos en la grave Ibereólica Tierra de Campos el próximo año? Por supuesto, sí, volviendo un poco a la prueba, creo que ha sido una prueba en su primera edición que ha sorprendido a todos porque ha sido un nivel organizativo muy chulo. La verdad que he visto cosas que no veía en pruebas de por aquí, ¿no? Por ejemplo, mecánico en carrera, ¿no? Con bicicleta eléctrica, sí, con herramienta para atender a los participantes. Los avituallamientos para mí han estado de 10, había todo tipo de productos, ¿vale? Tanto fruta, gominolas, barritas, geles, o sea que, bueno, bebidas isotónicas. Y luego en meta hubo un muy buen ambiente, música en directo, había hasta un cortador de jamón, bueno, y al final de lo que se trata, ¿no? El gravel también es un poco eso. De hecho, la prueba tenía una idiosincrasia particular, ¿no? No era una prueba en línea, sino que eran tramos cronometrados que luego te permitía disfrutar también de ir más tranquilo y hablar con los compañeros de ruta, ¿no? Que también se trata un poco, yo creo que es el espíritu del gravel, no simplemente es la pura competición, sino es un poco la aventura, el compartir, el conocer. Detalle, aquí siempre lo valoramos, porque en la mayoría de las pruebas deportivas de trail el porcentaje de mujeres es del 15%. Hay pruebas que más, están ahí los 3 días, por ejemplo, Trail Ibiza, que supera casi el 30%, pero por ejemplo también me llevé un poco las manos a la cabeza y dije, bueno, pues nosotros en el trail estamos mal, pero aquí en el ciclismo, ayer por ejemplo me parece que eran a nivel de chicas poquísimas mujeres participando en pruebas de ciclismo. Bueno, sí que es verdad que va creciendo poco a poco el ciclismo femenino, no a lo mejor al ritmo que nos gustaría en el mundo de la bicicleta, porque creo que es un deporte que tiene mucho que dar, tanto en competición como simplemente en práctica pues de ocio popular. Pero poco a poco se van viendo más mujeres. Sí que es cierto que hay una descompensación. A lo mejor, pues lo que comentas, ¿no? De por cada 100 hombres hay 2 mujeres, ¿no? Participando. Muy poco, pero muy poco, ¿eh? Me sorprende. Entonces, bueno, ojalá se pueda ir haciendo poco a poco. Creo que aquí hay iniciativas que van haciendo quedadas solamente de mujeres, ¿no? Para que se animen, porque a lo mejor, por lo que hemos hablado, ¿no? Por el tema a lo mejor físico hay más diferencia de nivel y como que no encuentran una grupeta para poder practicar, pero poco a poco se van haciendo quedadas femeninas. Y yo creo que va a ir creciendo. De hecho, aquí en Valladolid y cercanos tenemos chicas que compiten a muy buen nivel y a nivel nacional te hablo, casi a modo profesional. Entonces, bueno, yo creo que puede ser un referente. Perfecto, César. Muchísimas gracias por haber estado en Ingrávidos. Cuídate mucho y ahora, como te he dicho, a partir de posiblemente de la próxima semana, el próximo mes, vamos a tener sección de ciclismo mensual, así que seguramente estés más veces por aquí, ¿vale? Oye, pues ojalá y nada. Muchísimas gracias por invitarme y nada, un saludo a todos. Cuídate. Escuchamos pista del Trail Key de Dani Sanabria. Segunda pista, aunque no se prodiga demasiado en competición, cuando lo hace es sin duda una de las grandes favoritas. ¿Cómo es la zapatilla de trail definitiva? Te lo cuento. Es una leyenda con más de 20 años de experiencia en los senderos de todo el planeta. Líder en el confort, con tecnología antirrocas, sistema de amortiguación con gel en el talón y suela de goma súper resistente. ¿Te la juegas? Cuéntame más. Tiene un agarre espectacular en cualquier terreno, una amortiguación increíble e incluso pesa menos que su predecesora. Es una zapatilla épica. Me convence. Trabuco 11, lo mejor de ASICS. Juego ASICS del calamar, y lo dicho en la introducción, gracias a todos por el respaldo que hemos recibido. Más de 800 corredores inscritos en esta segunda edición del juego, en este caso patrocinado por ASICS, a los que damos las gracias como patrocinador y sobre todo porque va a proporcionar todos esos regalos que os vais a llevar de aquí en los próximos 2 meses, dos meses y medio, en los que vamos a ir eliminando gente. Esto es así, la primera prueba de acceso eran 5 kilómetros, prácticamente los habéis superado todos. Era una prueba de acceso bien sencillota que nos había puesto Andreu Simón y que encima la habíamos limado nosotros un poquito, para que a partir de ahora ya sí empiece a ser eliminatorio. Ya sabéis que habrá semanas en las que busquemos velocidad, ritmos, desnivel, distancia, etcétera, etcétera. Nos preguntabais ya muchos, oye, ¿estoy bien inscrito? Sí, está todo el mundo bien inscrito y además tenemos un listado que vamos a publicar en las propias entradas del club en Strava. Es decir, podéis ver todo
todo el listado de los participantes, los 806 nombres me parece que hay, y también, por supuesto, en un post, por ejemplo, en post de Instagram vamos a poner los 806. Que hubiese alguno que no esté inscrito, que se haya inscrito que no sale, por favor, comunicádnoslo a través del email, a través de las propias redes sociales, que es el momento de hacerlo ahora, no a partir de las próximas semanas, donde ya la eliminación será bastante evidente y no podremos hacer absolutamente nada. Así que tenéis estos días para ver si hay algún tipo de problema que haya surgido, porque sois muchísimos y incluso Strava pues da de vez en cuando algún problema y puede ser que tengáis el perfil no abierto, cerrado, os hayan mandado invitación, bueno, todo lo que controláis la red social sabéis lo que puede suceder. El primer premio de la semana, después del sorteo, porque esto ha sido sorteo puro y duro, que se va a llevar un obsequio de Asis, ha sido para Pedro Villa de Murcia, que completó esos 5 kilómetros que pedíamos sin ningún tipo de desnivel. Ha habido muchos que habéis preguntado, oye, pero yo no voy a hacer 5 kilómetros, voy a hacer una tirada de 20, 40, 50 o 60. Podéis hacer lo que queráis, el mínimo es hacer 5 kilómetros. Igual que esta semana, aquí viene el segundo reto o la primera prueba del juego del calamar, os vamos a pedir 12 kilómetros y 500 metros de desnivel positivo. Como veis, ya es eliminatorio. 12 kilómetros, 500 metros de desnivel positivo para pasar a la siguiente fase. No está aquí hoy Diego Rodríguez, si no ya me lo pasaría por la piedra esta primera semana. 12 kilómetros, 500 metros de desnivel positivo, primera prueba del juego de ASICS del calamar. Comentarios, curiosidades, que lo hemos ido poniendo por las redes sociales. Mayor comunidad con participación, Cataluña. Seguida de Madrid. Tercera comunidad valenciana, Euskadi, Asturias, Cantabria, Andalucía y Castilla y León son las comunidades con mayor participación. Comunidad con más mujeres participando en el juego del calamar, el Principado de Asturias. Y es que había algún oyente que lo decía, que cada vez estaban las mujeres más participando en el mundo del trail running. Pues en el Principado de Asturias, desde luego, son las que más se han inscrito al juego ASICS del calamar. Daros las gracias a todos por el respaldo y que haya muchísima suerte y podéis pasar esta primera prueba. Escuchamos pista del Trail Kit de Dani Sanabria. Tercera pista, tiene el récord del mundo de maratón disfrazada de superheroína. ¡Hey tú! Sí, tú, ¿buscas cuidarte y mejorar tu rendimiento? Tecnigen Sport es tu marca de nutrición que puede ayudarte a conseguirlo. Su línea de complementos con ingredientes basados en la evidencia científica y en la experiencia de grandes nutricionistas y avalado por un laboratorio farmacéutico ofrece la innovación que necesitas. Potencia tu resistencia, velocidad y masa muscular. Descubre la gama de suplementación y recibe el asesoramiento de los profesionales del sector de la nutrición, trail running y running como Belén Rodríguez. Acelera tu recuperación. Elige el alimento y suplemento adecuado. ¿Seguro que no necesitas una mano? Escribe Tecnigen Sport en tu buscador o encuéntranos en redes sociales. Vamos con la tertulia médica de este mes. Doctor Rafael Ramos, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, lo primero preguntarte por el tema de... ¿Te acuerdas que la última vez dijiste que ibas a un congreso de CBD? Sí, os decía que íbamos a hablar una mañana entera de CBD en el Comité Olímpico Español, que es un curso que organiza todos los años la Fundación Internacional de Osteoartrosis y que la verdad es que está abierta al público en general y que tiene mucho interés, por si alguna vez algunos queréis animar. Bueno, antes de que nos cuentes, porque yo creo que nos cuentes porque hay muchas preguntas relacionadas con la aplicación del CBD para musculatura, recuperación, qué hay de cierto, cuáles son los mitos, cuáles son las leyendas urbanas, etcétera, etcétera, y cuál es lo que realmente crees que se puede aplicar para deportistas de todos los niveles, porque ahora mismo hay 200.000 marcas que te lo venden como si fuese la panacea que te va a solucionar todos los problemas, vas a correr más, vas a saltar más, sí, y no te va a doler nada el día siguiente. Bueno, se mezclan un montón de conceptos. Lo primero que tenéis que saber es que en general el extracto que se saca no es de la planta que se utiliza para otros fines, porque el grupo de cannabis es muy amplio, ¿no? En este caso se saca de la cannabis sativa.
todo eso pues es mejor llevarlo a confusión y un poco mezclar algunos conceptos, ¿no? Siempre que se hacen los extractos, se saca por un lado la parte, digamos, que puede generar algún conflicto legal o de otros términos, y por otra parte se saca el CBD, que es el extracto que vamos a utilizar nosotros para el tema fundamentalmente del dolor. En este momento en España hay dos formatos, el formato aceite y el formato crema. El formato crema destinado fundamentalmente al dolor, el formato aceite destinado fundamentalmente a otras cosas que incluyen pues alteraciones del sueño, alteraciones psicológicas, etcétera. Aunque esta confusión hace que se esté utilizando el aceite para otros fines como el dolor o en ocasiones, y quiero que me entendáis y no me lo toméis a mal, fines mágicos, pero no es lo suyo. Eso es lo que te preguntaba. Sí. En este momento la realidad es que hay casi ningún CBD que esté en crema, que es lo que nos ocupa a nosotros para el tratamiento del dolor de nuestros deportistas, con solo CBD, porque la concentración de CBD es bajísima. Entonces, en este momento en España, a pesar de que existen un montón de marcas que están sacando CBD, la concentración del mismo es muy baja y la fiabilidad es francamente muy pequeña, ¿no? Aparte de que el coste es enorme, ¿no? Sobre todo en los aceites. Así que tener mucho cuidado porque, bueno, no, de momento no es oro todo lo que reluce. Bueno, ahora continuamos con preguntas y dudas relacionadas con este tema, que estoy convencido, porque además yo es que no he visto casi nada por ahí por internet de estas búsquedas mágicas que también intentamos hacer. Dani Sanabria, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes, amigos. Bueno, te hemos escuchado ya en alguna pista. La semana pasada la carrera que se escondía detrás de las pistas era Peñagolosa, ¿no? ASICS Peñagolosa Trails. Efectivamente, hablamos de una carrera muy conocida por todos y bueno, no era otra que Peñagolosa. Luego daremos el ganador, o si no lo pondremos en la descripción, que no hemos hecho el sorteo, pero había poquitos corredores. Y que la idea de que entrases, Dani, es porque tú has tenido un problema a nivel médico, y aprovecha que está aquí el doctor Rafa Ramos, porque creo que además es bastante común entre deportistas. Sí, yo he estado durante los meses de enero y febrero con algunas arritmias y pequeñas taquicardias. Entonces, bueno, he hecho las pruebas cardiológicas pertinentes, ¿no? La prueba de esfuerzo, ecocardiograma, también un análisis de un Holter durante 48 horas. Y luego hablando también con otros corredores, ¿no? Preguntando, parece ser, si Rafa no me dice lo contrario, de que es algo habitual, entre comillas, sobre todo en deportistas que hacen deportes de resistencia y que ya han estado muchos años de actividad. Me decía el cardiólogo que no nos asustáramos, que solemos ir obviamente a la consulta bastante acongojados, y que realmente es algo que es bastante frecuente en triatletas, sobre todo. Él me decía que tenía muchos triatletas con este tipo de arritmias, corredores de montaña, corredores de maratones, y que si todas las pruebas que se realizan está todo bien y todo en orden, que normalmente estos latidos irregulares, ¿no? Estas arritmias, que suelen desaparecer solas con el tiempo. Y en mi caso, ya llevo como un mes que ya no las noto. Pero sí está un par de meses, Rafa, que las notaba prácticamente a diario. Pero bueno, es un poco más la sensación, ¿eh? Como bien dices, es una cosa muy frecuente en deportistas de cierto nivel, da igual la especialidad, pero es muy frecuente, ¿no? Puede deberse a algún bloqueito sencillo que no tiene más trascendencia, es más la sensación que tiene el deportista de que hay algún ritmo anormal en su corazón, ¿no? Y que tienes algún saltito especial, etcétera. Pero en ningún caso, o en la mayoría de los casos, tiene ninguna repercusión. Además, se puede solucionar fácilmente en manos de un especialista de medicina deportiva o de cardiología. Lo que pasa es que es muy desagradable. Sí, porque en el día a día estás notando ahí como latidos extras, sí, que cada vez le pones más esto, ¿no? Y te asusta un poco lo que decías tú, ¿no? Que vas acongojado, pero en la mayoría de los casos, como os digo, es una cosa frecuente, es una cosa funcional y se soluciona fácilmente. ¿Motivos por los que aparece normalmente? Pues no está muy claro, porque como os digo es funcional, ¿no? Es decir, el corazón tiene también sus temporadas mejores o sus temporadas peores, ¿no? Puede estar asociado a un montón de cosas, cambios de entrenamiento, puede estar asociado a preocupaciones, tema psicológico, un montón de razones.
entrenar a deshora, muchas situaciones que se están dando o que se pueden dar y que generan un poco esa sensación externa, ¿no?, que tú tienes de que tu corazón de vez en cuando hace algún clic fuera de lo habitual, ¿no?, de lo que no lo notas, pero no, como os digo, en general no tiene ninguna importancia. Yo es que me acuerdo que, de hecho, yo no sé si lo había hablado contigo, Rafa, alguna vez. Yo me acuerdo cuando me ha estado preguntando Dani a lo largo del último mes, y le decía que a mí me había parecido, yo creo que fue después de operarme el cruzado contigo, que cuando volví a entrenar otra vez, me acuerdo que los primeros entrenamientos, yo no sé en qué mes era, estaba desacompasado. Sí, pero por eso te digo, todo. Sí, tienes ahí unas sensaciones raras que pueden deberse a un montón de factores. Por supuesto, es necesario que consultes, como has hecho tú, Dani, pero en general suele ser funcional y no suele tener ningún problema. Bueno, Dani, gracias, porque estoy convencido de que a muchos oyentes les has hecho un favor preguntando, ¿vale? Sí, porque parece ser que es más frecuente de lo habitual, muy así frecuente, que mira, si hemos podido ayudar a alguien, sobre todo para tranquilizarle, pues mira, eso que adelantamos. Sí, que estaba muy aprensivo, Dani. Cuídate, Dani, adiós. Un abrazo. Hasta luego. Primero te voy a quitarme dos preguntas de dos oyentes que hay, ¿vale? Una está relacionada con la fascia, recuperación, ya de desesperado. Es decir, como digo yo, cuando escribe cada vez que la fascia, si te preguntaba, no sé cuál era la pregunta estrella la pasada vez que estuviste, pero la fascia ha sido la de este mes. ¿Cómo recuperar la fascia y motivos por los que aparece esa fascitis? Bueno, motivos hay un montón: cambio de zapatillas, malos entrenamientos, sobrecarga, inflamaciones crónicas que no nos damos, que son subclínicas, que no nos damos cuenta y al final acaba apareciendo. Un montón de factores que puede haber, ¿no? También a veces el entrenamiento en exceso con sobrepeso, muchas razones. Uh-huh. El caso es que no encontramos nunca un resultado final. Como os digo, en este momento englobamos la fascitis, que ya hemos hablado otras veces de ella, como un problema del talón en general, o sea, le llamamos talalgia porque no está tan claro que sea un problema local. Efectivamente, cuando tenemos tantas dudas y tantas situaciones biomecánicas distintas, el planteamiento no es sencillo, ¿no? Hablaba hace nada en el Congreso de la Traumatología Deportiva, de la Sociedad Española de Traumatología Deportiva, del pubis en algunos deportes, y es una situación muy similar, ¿no? Quiere decir que todavía tenemos muchos nombres para eso y muchos tratamientos para ello, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento? Pues primero reconocer que tienes un problema en cuanto empieza a aparecer, que es lo que a veces no le damos importancia. El problema de la fascia es que te levantas por la mañana, te duele y no tienes después el resto del día sin problema. Te deja entrenar la mayoría de las veces a un nivel bastante alto hasta que tienes un problema ya más serio. Y luego se te pasa, ¿no? Hasta el día siguiente, que se queda frío la fascia y cuando quieres usarla, pues te da guerra. Pero como en caliente te deja hacer cosas, pues como que tardamos mucho en empezar a tratarla. Y eso, lo hemos dicho muchas veces aquí, hay que escuchar, hay que saber entrenar, hay que saber hacer planteamientos, pero hay que saber escuchar al cuerpo de que te está dando o te está mandando señales de aviso, que lo suyo, con las facilidades que tenemos en este país, es que rápidamente lo consultéis. Soluciones, porque bueno, y esas sabes que me toca de cerca, incluso ondas de choque, ¿no? Se habla también. Bueno, lo primero es trabajar mucho, si estamos entrenando, trabajar mucho cadena posterior, estiramientos, o sea, necesitamos mejorar un poco esa situación. Es muy probable que la gente que está más predispuesta pues tenga que trabajar o buscar un poco más de drop en las zapatillas para no tensar tanto la cadena posterior, y luego una vez que lo tienes instaurado, pues hombre, en este momento, aunque España no sigue siendo el mejor país del mundo para tratamiento de las ondas de choque de forma correcta, pero bueno, hay muchos centros ahora que lo están haciendo muy bien y la solución posiblemente menos digamos agresiva sea esa. ¿Qué país funciona mucho a nivel de ondas de choque? Pues hay muchos países latinoamericanos, ¿sabes? ¿Sí? Que lo están haciendo muy bien. Sí, lo utilizan para un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, en España hay 3 o 4 centros que lo hacen también muy bien, utilizan ondas focales, ondas potentes y con protocolos muy serios. Uh-huh. Te voy a preguntar, venga, volvemos al CBD y nos atropella la actualidad, que yo voy a aprovechar que te tengo hoy aquí para meterte en el rollo de lo que va a ser la temática del programa. ¿Recomendarías, por ejemplo, ahora cuando yo veo los corredores y veo los kits como digo yo, de viaje, en el kit de viaje de un corredor empiezan a aparecer las cremas de frío, las de calor?
Y empiezan a aparecer ya algunas de CBD de distintas marcas que estáis viendo. ¿Tú recomendarías ahora mismo a un corredor, a un deportista, tanto de élite como no de élite, meter su frasquito de crema de CBD? En este momento, la verdad es que no, porque los concentrados que tenemos de CBD real son muy pequeños. Casi ninguna de las cremas, que es lo que estamos hablando para el tratamiento del dolor, lo que nos interesa a nosotros, casi ninguna de ellas tiene la concentración suficiente como para pensar que el CBD es el que va a solucionarnos el problema, y en ocasiones, como os digo, se están utilizando aceites que la indicación del Ministerio de la Agencia Española de Medicamentos es para otras patologías, no para el dolor. Y entonces, ¿ahora para qué podríamos utilizarlo? Pues en este momento yo creo que debemos esperar a que haya más estudios sobre el tema y sobre todo que haya nuevas presentaciones, no de la gente que se quiere subir al bus rápidamente, ¿sabes?, sino gente que lleva más tiempo estudiando, ¿no? Que tiene productos en Estados Unidos que yo creo que van a llegar pronto a España con una concentración por encima del 6%. Ahora mismo el CBD... ¿No marcas ahí el CBD mejor... No, marco ahí porque esa es la concentración que están pudiendo utilizar en las cremas, ¿no? Me imagino. En España solamente al 1%. Entonces es una concentración insuficiente para hacer un tratamiento del dolor, está claro. Todos los trabajos que hay tienen que ser superiores entre el 2, 3, 4%, ¿no? Pero bueno, ya hay empresas americanas que están empezando a sacar sus productos con un 6% de CBD, ¿no? Que ya estamos hablando de una concentración pues más seria, ¿no? En todos los sentidos. Y como recuperador, ¿no? Lo utilizarías. Recuperador, dolor, etcétera. Sí, en eso sí que hay estudios ya, están empezando a haber estudios. Pero como os digo, pues oye, siempre una cosa entre comillas mágica, pues hay muchos laboratorios que se suman al carro, ¿no? Y muchos de ellos, pues sin querer desmerecer a nadie, pues con poco, digamos, recorrido, con poco trasfondo científico detrás. Empezamos a correr porque nos buscamos, para sentirnos más seguros, más tranquila, más fuerte. Sin darnos cuenta de que al correr ya somos otros. De que en mitad del camino cambiamos de piel. Porque la emoción nos guía, porque la pasión es el primer paso. Cuarta y última pista, además de atleta de ultra resistencia, nuestra protagonista es también entrenadora. Tertulia en Ingrávidos, by Salomón. A ver, vamos a cambiar un poco el orden del programa esta semana. Voy a aprovechar que tengo a Rafa, que para mí es una eminencia a nivel médico y además tiene mucho conocimiento cuando se trata de tratar a deportistas, tanto a nivel físico como a nivel mental. ¿Y hasta qué punto estás puesto con toda la polémica que hay suscitada con la ley trans y la aplicación en el mundo del deporte? Bueno, puesto, estoy preocupado, ¿no? Una situación nueva que leemos todos los días, ¿no? Y que tenemos que dar una salida a una realidad que es la que hay, ¿no? Es decir, que es una situación que se nos va a dar con más frecuencia y, bueno, en vez de cerrar los ojos, pues bueno, tendremos que dar un paso adelante y ver un poco las alternativas que tenemos para solucionar este problema. ¿Hasta qué punto? ¿Y conoces muchos casos en el deporte de élite o deporte que tú... El deporte de élite no, pero sí que conozco casos porque sabes que llevamos muchos equipos, categorías inferiores, nos consulta mucha gente. Sí que conozco casos, no de deportistas de élite, pero bueno,
deportistas en formación en general, ¿no? Que son en general a las edades que está surgiendo, ¿no? Porque el problema ya del deportista de élite o otras cuestiones es un problema que tendríamos que coger así con pincitas, con mucho cuidado. Uh-huh. Irene Aguiar, especialista en Derecho Deportivo, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida a Radio Marca. Hola, buenas tardes. Bueno, para nosotros es un placer tenerte aquí en los micrófonos de la radio del deporte. Me parece que yo creo que de las personas que hay ahora mismo en este país hablando, valorando y analizando todo lo que está sucediendo, eres tú. Así que para nosotros es un lujazo tenerte en el programa. Me imagino que a raíz, llevabas varias semanas los que te seguimos en redes sociales, denunciando o solicitando que había que de alguna manera regular lo que estaba sucediendo en deportes como el atletismo o la natación, con la inclusión de deportistas trans en pruebas femeninas, ¿no? Que yo creo que ahí es donde está el meollo de la cuestión, pero prefiero que nos hables tú de lo que más o menos se ha pedido y lo que ha significado que la Federación Internacional World Athletics, en este caso, haya sacado a los deportistas trans de las modalidades femeninas. Sí, bueno, es una cuestión con la que llevamos años y aquí sí que tengo que hacer un matiz importante, y es que no es que se excluya a los deportistas trans de las competiciones femeninas, no se excluye a los deportistas trans del deporte en general, que esto es el titular que se viene sacando y es de todo punto incorrecto. Uh-huh. O sea, lo que se ha hecho es ¿qué venía sucediendo hasta ahora? Bueno, hasta ahora cada federación ha ido regulando esta cuestión como ha entendido pertinente, y en concreto en atletismo se venía permitiendo a varones, personas cuyo sexo biológico es masculino, participar en la categoría femenina si cumplía unos determinados requisitos, en particular si disminuía su nivel de testosterona, ¿no? Ahora lo que se ha decidido es dejar de permitir esto, es decir, volver al origen, que es que nosotros, sino que las categorías son por sexo, el sexo femenino y el sexo masculino, y esto tiene una razón de ser, y es que si eres de un sexo o de otro determina tener un cuerpo absolutamente diferente. Uh-huh, a nivel fisiológico, sí, yo creo que ahí no tenemos ninguna duda nadie, ¿no? O Rafa, que eso está bastante claro. Está claro. Al final estamos hablando de un problema casi más de cabeza, ¿no? De lo que uno se siente o sentimiento. Está muy claro. Claro, o sea, atletismo lo que hacía era permitir a varones en la categoría femenina, eso sí reducía sus niveles de testosterona, y ahora lo que ha dicho es ya esto más o menos se acabó, solo puede participar un varón en la categoría femenina si ha hecho lo que se denomina toda la transición antes de haber pasado la pubertad masculina, es decir, si no ha pasado la pubertad masculina, porque es lo que se entiende que determina un antes y un después en ese desarrollo. Uh-huh. Está el caso también de que va a ver qué le va a pasar con Caster Semenya, ¿no? Que lo leíamos también en yo eso lo he vivido muy cerca también, porque ¿sabéis? Pues porque también compitió en su momento con algún atleta conocido mío, y entonces, bueno, pues veíamos como un poco de distancia, ¿no? De diferencias, ¿no? En el formato de entrenamiento, en el formato de fuerza, en el formato de cosas, ¿no? Y lo veíamos un poco, no sé, como un poco de lejos, como diciendo, pues que es imposible competir con... Es el caso de Caster Semenya, que quizás es el que da la visibilidad, ¿no? Realmente, ¿no? A todo. Irene, discúlpame, ¿qué decías? Sí, no, perdona, Rafa. Es que el caso de Caster Semenya es diferente. No es un caso de una persona trans, claro, sino un caso de lo que se denomina anomalía del desarrollo sexual. Sí. En concreto, la condición que tiene Caster Semenya se denomina deficiencia de 5-alfa reductasa, que, bueno, seguro que esto, Rafa, si tiene conocimiento médico, desde luego lo puede explicar mucho mejor que yo. Pero vamos, que en definitiva, estos casos son diferentes, no son casos de personas trans, entendiendo persona trans como persona cuyo sexo biológico no tiene ningún tipo de duda ni está en disputa, sino que son personas de un sexo que manifiestan identificarse con los estereotipos asociados al sexo contrario, ¿no? Estos son casos de personas que tienen estas anomalías del desarrollo sexual y que, en resumen, a quienes afecta estas regulaciones DSD de la World Athletics son personas que tienen cromosomas XY, testículos, aunque sea internos, que producen testosterona y que tienen la capacidad de asimilarla o beneficiarse de esa testosterona. De ahí que en definitiva han vivido una pubertad masculina, y de ahí que, pues como dice Rafa, que se pueda ver cómo Caster Semenya entrena a un nivel inalcanzable. Es que ha pasado por la pubertad masculina. Sí.
Bueno, la verdad es que es una situación compleja, ¿no? Es una situación compleja. Yo creo que ante una situación real como la que estamos dando, igual que en su momento con el deporte femenino, muchos de nosotros abogamos por crear comisiones y en las asociaciones gente que se dedicaba exclusivamente a esto, porque estamos en una situación completamente distinta, ¿no? En el caso del fútbol, por ejemplo, que es de lo que más os puedo hablar yo por estar más cercano en ese sentido. Pues bueno, es que las cosas no son iguales, que hizo el evento cruzado anterior no es igual, por tanto tenemos que hacer comisiones distintas, ¿no? Yo creo que nos ha pillado un poco el toro ante una situación pues bueno, que se ve en el día a día, ¿no? O que algunos que nos dedicamos al mundo del deporte lo estamos viendo con más frecuencia y que hace falta más estudios en ese sentido, ¿no? Porque tampoco estoy muy seguro, yo no soy experto en eso, que soy traumatólogo, pero tampoco estoy muy seguro que aunque bloquees la fase prepuberal sea tan fácil, ¿no? Y luego, también podemos entrar en conflictos, te lo digo por experiencia en algún caso muy cercano, es que cuando empiezas a bloquear hormonalmente esa fase, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de chicos de 12, 13 años. 11, 12, 15 de desarrollo, claro, no es tan fácil. No es tan fácil legalmente, no es tan fácil en todos los sentidos, ¿no? Que nos plantea un reto que tenemos que afrontar porque es una realidad. Y yo me gustaría, que en esa situación las federaciones ya empiecen a moverse, empiecen a invertir en gente que de verdad sabe de estos temas para arreglar esto y seguir disfrutando de los deportes, cada uno en lo que le gusten. Está Andrés García también de Marca, que ahora mismo le vamos a saludar y le vamos a dejar por supuesto que pregunte, y además tiene un conocimiento bastante amplio de todo el mundo polideportivo, pero yo os pregunto a los dos, o a todos los que estamos aquí, incluso a los oyentes, ¿por qué la visibilidad ahora del momento? Porque esto no es algo que haya saltado ahora biológicamente a nosotros como especie en el mundo del deporte, es decir, que esto llevará encubierto muchísimo tiempo, pero se le ha dado visibilidad ahora, es decir, la mayoría que estamos todos tan conectados en redes sociales, hemos visto el vídeo de la atleta italiana, que es ya lo que focaliza últimamente y lo que le lleva a tomar la decisión World Athletics, hemos visto la nadador americano, que también se lleva las manos a la cabeza y las denuncias y los lloros, este vídeo viral que se hizo, ¿no?, de la universidad en Estados Unidos. Pero ¿por qué ahora, Irene? Porque, es decir, yo creo que esto lleva ya muchísimo tiempo, ¿no? Sí, llevamos más de 20 años, o sea, porque en el 2003 fuera la fecha de las primeras directrices en este sentido del Comité Olímpico Internacional, o sea, ha llovido. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué salta ahora? Bueno, ha sido una combinación de dos factores. El primer factor, que cada vez las regulaciones se han ido haciendo más laxas. Es decir, hemos pasado de un punto en el que en el 2003, en las directrices estas que he mencionado, que es el consenso de Estocolmo, lo que se decía era, se puede permitir a varones en la categoría femenina o a mujeres en la categoría masculina que se identifiquen con el otro sexo y demás, siempre y cuando, y decía unos determinados requisitos. ¿Cuáles eran estos requisitos? Primero, haber pasado por una cirugía completa, incluyendo gonadectomía. Segundo, tener el reconocimiento legal del nuevo sexo. Claro, ya solo esto te restringe mucho. Ahora la situación ha cambiado mucho porque se ha ido, como digo, flexibilizando hasta llegando al punto, pasando de ya no hace falta tener el reconocimiento legal, sino que tú solo tienes del nuevo sexo, sino que solamente tienes que hacer una declaración y solo a efectos deportivos, es decir, que tú en el resto de tu vida podías seguir viviendo, sea lo que fuera eso, como tu sexo original o real. Y además no tienes que haber pasado por ningún tipo de cirugía, sino que solo en algunos casos, pues eso, te solicitaban haberte disminuido la testosterona, en otros casos ni eso. Ese es el primer factor. Y luego el segundo, pues ha sido el, combinado con este otro de mayor laxitud de las regulaciones, ha sido el que han salido casos muy llamativos, muy mediáticos, con resultados muy notorios. Se ven estos resultados muy notorios en pruebas de 1 contra 1, por ejemplo, en carreras, atletismo, en natación. En deportes de equipo se diluye más o no es tan notoria la ventaja. Sí, bueno, y luego el propio desarrollo, ¿no?, de los medios de comunicación o de las redes sociales, más que los medios de comunicación en este caso. Quizás para aportar yo mi granito de arena. Andrés García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas a todos. Bueno, ahí tienes a Irene y aquí a Rafa Ramos, aquí a mi izquierda. Bueno, se está abordando un asunto que, claro, nos coloca en un escenario complicado, porque efectivamente hay una serie de criterios que todos aceptábamos pues como no objetivos a la hora de las competiciones y que, bueno, se regulaba un poco
por sexo, por edad, por peso, ¿no? Vemos deportes que lo tienen así regulado, ¿no? Los de combate. Y ahora, claro, entramos en algo que es más subjetivo que lo que habláis, ¿no? La identidad de género de un hombre que se sienta dentro de un cuerpo de mujer o al revés. Y es a lo que tiene que dar respuesta el deporte, y ahí le quería preguntar un poco a Irene, ¿desde qué punto de vista el deporte puede dar esa respuesta apoyándose en el derecho? Bueno, el deporte tiene que tener claro en base a qué criterios quiere categorizar su deporte. Es decir, yo cuando he hablado de este tema, hay gente que me ha saltado con, bueno, ¿y por qué no se categoriza por altura o por qué no tal? O bueno, claro, pues se podría, ¿no? En baloncesto se podría. Es decir, cada deporte es libre de categorizar en función de los criterios que entienda que es relevante para sí mismo. Y como bien has citado, criterios relevantes son, hoy en día, edad, peso en algunos deportes, también categorizamos por discapacidad y categorizamos por sexo. Y estas categorizaciones se hacen en función de la realidad, no del sentimiento. Claro, es que esto puede parecer rocambolesco, pero es que a nadie se le ocurriría preguntar a alguien a la hora de hacer la licencia de qué edad te sientes. Y en función de eso te ponemos en la categoría juvenil o cadete. No, se atiende a la edad real. Y lo mismo debería ser conforme al sexo, ¿no? Entonces yo lo que planteo es, desde un punto de vista jurídico, el deporte debe decidir en base a qué categorizar y respetar dicha categorización. ¿Por qué? Porque si no lo hace, lo que puede resultar es en una discriminación, en este caso indirecta por razón de sexo. Porque cuando metes a una persona de sexo masculino en la categoría femenina, como mínimo sacas a una mujer. Eso sin entrar en otro tipo de consecuencias de premios y becas y demás. Bueno, pero que también hay que tomar en cuenta, quiero decir que cuando una cosa es el día a día de nuestra sociedad, que están habiendo cambios y bueno, las leyes pueden tomar los caminos que pensemos más necesarios, ¿no?, para adaptarnos a las situaciones nuevas, pero una cosa es eso y otra cosa, como creo que estoy de acuerdo contigo absolutamente, es el tema de la competición, ¿no?, que genera, si tú no regulas la situación de forma adecuada, genera discriminaciones que son igual o peores que las que pretendemos evitar, ¿no? Vamos a ver, es muy complicado hablar ahora mismo con un deportista y más de élite, por eso te preguntaba a ti, Rafa, trans. Es decir, aquí posiblemente la mayoría de la gente que estamos escuchando el programa, e incluso los protagonistas que estamos intentando abordar este tema desde el punto de vista de la tertulia, pensemos muy parecido todos, es decir, estamos en ese 98-99% de población de que cómo va a competir un hombre trans en una prueba femenina. Esto es de alguna forma perjudica, discrimina al resto de las mujeres, lo que decía Irene, se queda una mujer sin participar, no se lleva el premio, becas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero qué creéis que es lo que piden esos deportistas trans a la hora de participar? Es decir, porque yo he escuchado, me parece que era la ministra, hablar de inclusión deportiva. A mí me toca muy de cerca el mundo de la discapacidad y ahí ya se busca la inclusión deportiva de esos deportistas dentro de pruebas normalizadas, pero con su propia categoría. Es decir, de acuerdo. Sí, yo también lo quiero, eso. Yo estoy totalmente de acuerdo con la ministra y con todos. Queremos, por supuesto, si nosotros aquí lo que defendemos es que todo el mundo haga deporte, que lo haga al nivel que crea necesario, competitivo, no competitivo, o sea, esta es nuestra función, cada uno desde nuestro punto de vista, ¿no? Lo único que sea, oye, lo más justo posible, o sea, que sea inclusivo de verdad, que lo que no sea es que porque alguien tenga unas ventajas vayamos a discriminar a otras personas, ¿no? En este caso, más frecuentemente, que es lo que estamos discutiendo sobre todo, a una mujer, ¿no?, que tenga que salir de una competición o que no pueda competir al mismo nivel por una razón eminente solamente por tema inclusivo, ¿no? O sea, tenemos que buscar alternativas a esta situación, ¿no? Irene, ¿qué crees que piden los deportistas trans? ¿Perdón? ¿Qué crees que piden los deportistas trans en este caso? Es decir, yo veo que tú estás defendiendo la otra postura, pero ¿qué crees que es lo que ellos ahora mismo, a nivel sobre todo de élite, no? Pues depende de a qué tipo de deportista trans preguntes, o mejor dicho, dependiendo de cuál es. Es decir, acabamos de mencionar el tema de la inclusión, ¿no? Es que aquí quizás se ha malentendido el concepto de inclusión, no digo aquí nosotros, sino en general, sí. De que hay quien se piensa que las categorías por sexo no son inclusivas. Esto es un error. Es decir, el deporte es plenamente inclusivo. Y la prueba de esto está que en la aplicación de este tipo de regulaciones, por mi práctica y los casos que conozco bastante, lo que me encuentro es que tanto personas de sexo masculino como sexo femenino que se identifican como trans, todos o casi todos
quieren ir a la misma categoría, que es la femenina. Me explico. Personas de sexo femenino que se identifican como trans, puede ser que se identifiquen como hombres trans, se identifican como personas no binarias, ¿no? Porque hay muchísimas identidades de género, ¿no? Pero el caso es que son personas de sexo femenino. Se quieren quedar en la categoría femenina, a pesar de identificarse a pesar de tener otra identidad de género. Y de hecho las referencias que tengo son muy buenas. Decía, por ejemplo, el caso de Alex Alcaide, que saltó a los medios. Alex Alcaide, su sexo es femenino. Se identifica como hombre trans. Lleva más de 4 años en testosterona y aún así se quiere quedar en la categoría femenina. Y lo que dijo públicamente fue que el fútbol femenino era inclusivo. Entonces, es ahí el quid de la cuestión. Lo que hay que conseguir es que las categorías sean todas inclusivas con las personas que se identifican como trans, pero cada uno debe estar en la categoría de su sexo. Entonces me preguntas, ¿qué quieren las personas trans? Pues lo que me encuentro es que la mayoría de personas, o si no todas, de sexo masculino, que se identifican como trans, estas personas sí que quieren participar en la categoría con la que se identifican, que es la categoría femenina. El resto no. Las personas de sexo femenino no. Interesante. Antes de que te haga la última pregunta, Andrés, Rafa, tú por supuesto, si quieres preguntar algo a Irene, tienes los micrófonos abiertos. ¿Crees que puede haber efecto dominó? Es decir, esta ha sido World Athletics la que ha dado el paso, pero hablamos, por ejemplo, de otro deporte individual que también has puesto el foco, como es la natación. Yo creo que sí. Atletismo es un deporte muy potente, que ha llevado un liderazgo muy importante en toda esta cuestión. O sea, fue de las primeras, o si no la primera, en abordar el reto de las personas con anomalías del desarrollo sexual, antes incluso que este consenso de Estocolmo de 2003, estamos hablando sobre los 90. Entonces, es cierto que ya salió rugby, ya salió la Internacional de Natación también, con regulaciones de este estilo, pero yo creo que atletismo es una fuerza muy grande y que efectivamente puede marcar un antes y un después en esta cuestión. Andrés. Sí, fíjate, incluso la Federación Internacional de Natación fue un poquito más allá y habló de crear una categoría propia, ¿no?, para deportistas trans, que bueno, es un escenario que se abre que no resulta, por lo menos, descabellado, ¿no?, en un futuro, porque hay veces, y ahí sí que creo que hay que tener en cuenta, ¿no?, que hay que proteger también esos derechos de los deportistas o de las deportistas que pueden ver afectado su resultado en una competición por este tipo de presencia de un atleta que puede partir con una cierta ventaja. También a veces se ha hablado, ¿no?, así que habla de que puede ser diferente según el deporte, ¿no?, en el que se produzca. Pero no sé si ese punto, Irene, crees que se tiene muy en cuenta, sobre todo, no sé si tanto a nivel social cuando se habla, ¿no?, de inclusión y demás, que también hay que tener los otros deportistas que pueden verse afectados. Bueno, yo es que no lo veo, yo no lo veo como aunque vaya a haber efecto dominó, no lo veo de forma negativa, ¿no? Como una... Sí, pero hay deportistas que han hablado y lo han visto como negativo. Claro, pero yo doy mi punto de vista, Andrés. Yo creo que no es hay que mirarlo de otra forma, ¿no? Yo creo que es una puesta a cero de la situación que tenemos, porque no íbamos bien, claramente no íbamos bien. O sea, de alguna forma yo creo que hay otras federaciones más pequeñas, como ha dicho Irene, que han querido decir, bueno, nos ponemos a cero y vemos desde aquí qué es lo que vamos a hacer. Y claro, la importancia que tiene la Internacional de Atletismo es mucho mayor, es mucho más visible también, y por ser competición individual, etcétera, porque el rugby también empezó muy fuerte con ese tema, pero bueno, no tienen a lo mejor tanta trascendencia, ¿no? Pero bueno, yo lo veo como una apuesta a cero de decir, bueno, pues vamos a ver desde aquí cómo empezamos a hacer las cosas, ¿no? No creo que haya cerrado la World Athletics, no creo que haya cerrado las puertas a seguir trabajando sobre el tema, ¿no? No, pero no, ni mucho Simplemente menos. Es que, bueno, pues había cosas aplacado, yo creo que ha aplacado de alguna manera la marea. Hay algunas cosas que no, a lo mejor no están yendo suficientemente bien antes de que se nos vaya a las manos. Pues bueno, vamos a estudiar y vamos a ver exactamente qué es cómo lo podemos hacer, bueno, ¿no? Ya sean por categorías distintas, etcétera. Bueno, no sé cuál es la solución, porque no me dedico a eso, pero bueno, creo que es una puesta a cero que sí que era necesario. Irene, ¿quieres abordar algo más o damos las gracias por haber estado en Radio Marca?
Nada, muchas gracias a ustedes. Bueno, a cuidarse mucho. Irene Aguilar, una de las personas que más ha defendido ahora mismo, ha puesto el dedo sobre la llaga en el tema trans y la necesidad de regularización, experta jurista. Andrés, lo que yo veo, decía, vamos, que no estoy preguntando desde luego ni mucho menos a Lobo por el tema de la natación, porque creo que la siguiente federación que va a ir detrás va a ser la Federación de Natación, porque es también precisamente la que mediáticamente, y fíjate en Estados Unidos la que se ha montado, la que tiene ese problema ahora mismo, ¿no? Que tiene que regularizar, lo decías tú, de la creación de una categoría única. Lo que pasa es, claro, que los deportistas trans, igual que te pasaría a cualquier persona, competir tú solo prácticamente en una piscina, pues es poco competitivo, vamos a decirlo así, sí. ¿No? Sí, efectivamente. No tendría mucho sentido si al final vas a hacer una categoría en la que compita una sola persona, ¿no? Es cierto que también se ha puesto el foco, como dices tú, por el caso de la nadadora de Lia Thomas a nivel universitario en Estados Unidos, claro. Entonces han salido muchas voces diciendo eso, pues que no podía ser, que compartir un vestuario con ella, que luego en la piscina sus condiciones físicas son una ventaja con respecto a las demás, que entonces tiene esa situación que le llevó a la Federación de Natación, ¿no?, a apuntar esta posibilidad. Es cierto que parece eso, que atletismo y natación, también lo habéis hablado, rugby también lo hizo, pues lo ha sacado un poco el tema ellos ahora para ver cómo regularlo, porque hay que recordar que todo viene de ahí, de finales del 2021, cuando el COI abre la puerta un poco a la categoría trans, pero dice que bueno, que cada federación sea la que al final lo pueda regular. Que no me parece mal, porque es lo que hablaba, cada federación, sobre todo cada deporte, tiene también sus peculiaridades como claro. Para ver cómo abordarlo, ¿no? Es decir, quien defiende, por ejemplo, la inclusión total del deportista trans, dice, bueno, vale, pues sí, a lo mejor en el baloncesto pues es más alto y va a sacar ventaja, dice, pero eso sería una desventaja en la gimnasia, ¿no? Que, por ejemplo, claro, se viera, ¿no? Sí. Entonces, claro, por eso digo, me parece bien que cada federación o cada deporte lo aborde. Bueno, yo es que la pregunta de por qué salía a coalición este tema es porque según salieron los primeros casos, yo me acuerdo de la nadadora, has puesto tú el ejemplo, Andrés, daba la sensación como que todo este tema estaba en stand-by y que nos teníamos que remitir. Yo me vais a decir, habrá oyentes que estén superpuestos y seguro que más, pero a mí me ha dado la sensación de que me estaba retrasando en el tiempo a esos documentales de la Alemania democrática, ¿no? En la que salían los deportistas ellas hormonadas con testosterona para poder competir y conseguir más resultados deportivos más potentes, ¿no? Creo que todos hemos visto, me parece que había un caso, un ejemplo muy evidente. Hay ejemplos, sí, lo que pasa que ahora, bueno, influyen otros temas, ¿no? Un poco la identidad personal, etcétera, otras cuestiones, ¿no? Se ha avanzado como sociedad, claro. No solamente es eso, ¿no? Por eso siempre pues hay que ser muy delicado, ¿no? En ese sentido, ¿no? Pero siempre defensores del deporte y la competición, ¿no? Porque la gente se está preparando ya muchos años preparándose y tenemos que hacer las cosas lo más justo posible, lo más inclusivas, creo yo, posible, ¿no? En todos los sentidos. Meritxell Bellatriu, creo que lo he dicho bien, otra vez lo vuelvo a decir mal, Bellatriu, psicóloga, nuestra psicóloga deportiva de referencia. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal? Pues teníamos muchas ganas de hablar contigo. Bueno, hemos estado hablando con Irene Aguilar, también jurista, experta. ¿Hasta qué punto os está condicionando? Es decir, bueno, te voy a hacer la pregunta directamente como si no estuviésemos hablando en antena. ¿Cuántos casos de estos conoces? ¿O es un tema candente ahora mismo en el mundo de la psicología y la psiquiatría? La verdad es que yo creo que es una situación, ¿no? Que cada vez se puede dar más el deporte porque la sociedad también avanza y como la sociedad avanza creo que se dan situaciones de mayor riqueza a todos los niveles, ¿no? Entonces el tema de sexualidad pues es un tema que si habláramos 100 años atrás no podríamos encontrar todo este tipo de situaciones, pues no porque no se dieran, sino porque no había espacio para que se dieran. Entonces creo que cada vez se van a dar más y cada vez nos vamos a encontrar con situaciones más variadas, ¿no? Desde el punto de vista sexual, como la sexualidad sentida, ¿no? Que puedo no hacer un sexo, pero sentirme que pertenezco al otro, ¿no? Entonces, creo que son realidades que tenemos que abrirnos más como sociedad y que
bueno, considero que se debería trabajar de una forma más inclusiva, quizás contraria a la ley, seguramente. Sí, bueno, sí, claro que hay que ir legislando poco a poco en base a, ¿no?, a cómo va evolucionando la sociedad. Aquí ahora en este caso estamos hablando del mundo del deporte. ¿Cómo se puede una persona que llega a tu consulta deportista, vamos a poner el hipotético caso de que es un deportista, hablaba Rafa también de todos los temas generados a nivel de pubertad, ¿no?, que es donde quizás está el descubrimiento y los problemas de que estos deportistas, estas personas se sienten diferentes. ¿Cómo lo tratas o cómo lo abordas, Meritxell? Claro, al final el abordaje en mi espacio, en el espacio terapéutico, es un abordaje personal, individualizado, ¿no? Con lo cual la forma de abordarlo dependerá también de las necesidades y las peculiaridades de la persona, el deportista que acuda a consulta. No hay una forma única sino dar respuesta a aquellas necesidades que la persona, que el deportista tenga. Rafa, me decías que a micrófono cerrado que conoces algún caso, ¿no? Sobre todo Sí, tengo, bueno, pues al final yo veo muchos deportistas, ¿no? Y las cuestiones o los problemas son múltiples, ¿no? No solamente son ligamentos cruzados o rodillas o otras cosas, ¿no? Y bueno, pues que es verdad que cada vez con más frecuencia deportistas muy jóvenes se presentan con otro tipo de problemas, ¿no? Os puedo contar el último, que es un deportista de 13 años que aparte como tienen un trabajo multidisciplinar en este tema, pues un tema complejo en todos los sentidos, no solo en esto que estamos hablando, sino en otros sentidos, al sentido médico y también en vuestro aspecto, ¿no? Entonces, con 13 años, una cosa es la parte técnica del endocrino, donde le dice que efectivamente con esa edad sería interesante empezar a hormonarse. Estamos hablando de una chica que se siente chico, y sin embargo el psiquiatra le pone un montón de pegas a nivel de la hormonación porque puede tener problemas óseos, ¿no? Y a mí esas cuestiones, pues hombre, no sé, me duelen un poco, ¿no? Porque si la endocrina, que es la especialista, que no digo que estemos muy preparados, porque es una situación bastante nueva, es un tema muy nuevo, ¿no? Pero piensa que puede empezar a hormonarse en esa situación. Pues hombre, no sé si la psiquiatra, añadiendo un problema más, hablando de osteoporosis y de que puede tener fracturas haciendo deporte, pues ayuda mucho. No es su área, desde luego, me parece, ¿no? No sé si ayuda mucho en ese sentido, ¿no? En la consulta vienen, después de lo que le ha contado la psiquiatra, viene al traumatólogo de referencia a ver si eso puede ser así, porque él quiere seguir jugando a su deporte, ¿no? No sé, creo que nos falta bastante por avanzar en este tema, y es una cosa que no podemos negar porque, como veis, es muy frecuente. Azara García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. Queríamos tocar ya todos los palos y tener a la deportista. Te hemos escuchado y te hemos visto las últimas semanas que te has posicionado bastante, me imagino que dando palmadas después de que World Athletics haya decidido de alguna manera crear la categoría especial y sacarlo del cuadro femenino, ¿no? Sí, claro, por supuesto, muy contenta de que se haga justicia, que bueno, pues estábamos otra vez sufriendo una discriminación muy grande y contenta por un lado, pero bueno, la realidad es que no nos queda nada, esto es un pequeño paso solamente. ¿Por qué dices que no nos queda nada? A ver. Porque esto no se soluciona y esto viene de la de atletismo, pero hay muchos deportes y viene en competición internacional, alto nivel. Entonces, Juanjo, pues imagínate lo que queda todavía. Claro, es un pequeño pasísimo. Ya. Estáis los tres aquí conmigo. ¿Coincidís que el problema se da en ese hombre que se siente mujer siempre y no al revés? Porque tú contabas ahora precisamente, Rafa, un caso contrario. Un caso contrario, pero es porque sacas ventajas a nivel fisiológico, ¿no? Entiendo que el problema viene siempre derivado de ese hombre que se siente mujer. Eso es lo que vemos peor, ¿no? En general, ¿no? La diferencia, ¿no? Lo que no sea, a la gente que nos gusta la competición, que nos dedicamos a esto, que no sea justo la competición por el motivo que sea, ¿no? Os traslado a la cantidad de trabajo que se hace y que se viene haciendo pues en el tema del doping, ¿no? Que también sé que no tiene nada que ver, ¿no? Si estamos hablando de temas personales, ¿no? Pero a nivel competición, de igualdad de competición y de justicia competitiva, pues es una cosa similar, ¿no? Entonces, claro, en esos baremos tú imagínate, ¿no? Si una chica y que va a competir
con chicas se le hace un estudio y tiene una testosterona, no sé, de 16, ¿no? Pues, hombre, seguramente habría algún problema con la agencia antidoping, ¿no? Pero como estamos tratando otro tipo de cosas, pues entonces... Bueno, siempre que hubiese algún tipo de análisis. Sí, ¿no? Si lo hubiese. Y cantase mucho, porque si no... Si lo hubiese, ¿no? Pero bueno, te llamaría la atención, ¿no? No dudarías en que eso es un caso de doping y que se está haciendo trampa en la competición, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que poner las estas. Lo que pasa es que yo, Zara, creo que el paso que ha dado World Athletics es importante, ¿no? Es un punto de cero. Otra cosa es que la solución definitiva vaya a ser una competición aparte y tal, eso no lo sé, pero necesitamos empezar ya, porque hasta ahora hemos estado como negando una realidad que nos ha pillado de golpe, ¿sabes? Nos ha pillado de golpe. Que por supuesto es importante, que yo, vamos, a mí la noticia cuando me la mandaron, muy contenta, pero la realidad es que todavía queda mucho, claro. Queda mucho por delante todavía, claro, si se solucionara ya con eso... Pues, jolín, esa no es la ¿Te ha pasado alguna vez algo, Azara, relacionado con el tema? ¿Has tenido que competir con...? No, y Juanjo, te lo voy a resumir muy bien, no me va a pasar, porque yo no voy a competir con ninguna trans, yo lo tengo muy claro. Lo siento mucho. Yo, biológicamente, no voy a competir con alguien que es un hombre. Bueno, pero tú imagínate, la semana que viene vas a competir al Campeonato de España Ultra al Reventón, a La Palma. Tú no sabes, a lo mejor, si hay algún tipo de deportista que va a competir. Hombre, va a ser muy cantoso. Te estoy poniendo un ejemplo muy salvaje. Pero tú imagínate, yo lo sé. En el Gran Premio de Isla, en Trasmiera hace 15 días cuando has ganado la carrera, se te coloca una chica al lado, tú piensas que es una chica y como ahí no hay ningún tipo de control, vas a decir, bueno, pues me ha ganado. ¿Y quién es esta que me ha ganado? Claro, te quiero decir que eso de no vas a competir es complicado, que a lo mejor nunca se sabe. Bueno, hombre, a ver, si no lo sabes, evidentemente, Juanjo, pero yo tengo muy claro que no me voy a poner en una línea de salida en esas condiciones, porque se están riendo de nosotras. Es un trato discriminatorio, no estamos en igualdad de condiciones y encima, aunque la gente no se atreva a decirlo, estos hombres que quieren competir con las mujeres tienen una clara intencionalidad. Y no lo vamos a negar. Y tenemos ya claros ejemplos, ¿vale? Como el famoso Lia Thomas o como la ciclista Tiffany Thomas, un hombre que es un 400 y pico en un ranking, sabe perfectamente por qué quiere competir con mujeres. Y no vamos porque parece que es que, si dices esto, es que tienes odio a los trans. No, si me da igual que sea trans, que sea lo que sea, que no me importa. Pero el que sea trans no le quita que tenga una intencionalidad, y es una intencionalidad clarísima como hombre el querer competir en categoría de mujeres porque sabe que lleva una ventaja. Y eso ya me molesta enormemente. Y yo con una persona así no me voy a poner. Y no me voy a poner a competir, pues eso es por lo que te digo, porque yo compito en igualdad de condiciones en una competición justa y con mujeres, porque soy mujer. Me da igual lo que me sienta, porque si yo mañana... Es que, ¿cuándo vamos a poner el freno? Porque si ahora mañana hay gente que dice, oye, yo me siento discapacitada, ¿qué me van a mandar? ¿Al equipo de Paralímpicos? Hombre, un poquito de seriedad. Sí, pero yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Con la sensación, porque además se nos ha venido todo de golpe. Pero retomo un poco lo que he dicho, Juanjo, y lo que estábamos hablando, ¿sabes? Con respecto al doping. Tú tampoco sabes si alguien que está a tu lado, chica... No ¿vale? toques mucho el doping, Rafa. No. Está la cosa caliente, pero no, lo sé. No, me refiero a problemas de injusticia, ¿no? A problemas de injusticia. No toco nada, ¿no? Pero me refiero que tú cuando vas a competir pensando que vas en las mismas situaciones y con el entrenamiento que tú has tenido, etcétera, que el resto de la gente que está compitiendo, ¿no? El resto de las cosas que se salgan de lo que pensemos, entre comillas, que es justicia deportiva, pues depende, por eso estamos hablando de que hace falta mucho trabajo, estoy de acuerdo contigo, depende de las instituciones, ¿no? Entonces tendremos que llegar a un acuerdo, igual que hemos llegado a acuerdo con el doping. No me meto en ninguna cosa, es simplemente explicar, pues oye, cada vez vamos avanzando con normas nuevas, con productos nuevos, con situaciones nuevas, para que la competición sea lo más justo posible, ¿no? Entonces tenemos que confiar en que este planteamiento que hace World Athletics sea, bueno, pues un punto de cero, es decir, a partir de ahora vamos a ver cómo hacemos las cosas, ¿no? Ante una realidad que se está dando, ¿no? Pero vamos, yo creo que tienes que confiar, ¿no? Que las cosas
bueno, pues oye, van a coger cada su rango y no va a haber injusticias como las que has estado contando, ¿no? Para despedir a Meritxell, que además sé que tiene prisa. Meritxell, ¿por qué? Porque el ejemplo que ha puesto Azara es muy evidente. Sí. ¿Qué lleva, porque a mí no me entra en la cabeza, qué lleva a un deportista del montón, como puedo ser yo, o mejor, a quererse no cambiar de sexo, sino a intentar competir en una categoría femenina? Es decir, porque no es un pensamiento muy lógico, ¿no? Claro, es que la verdad es que creo que es un tema, estaba escuchando, ¿no?, las posturas diferentes, ¿no? Y ya cuando hablábamos del tema ayer, lo estuve pensando, dándole vueltas, y es que es un dilema ético muy grande. Entonces, a mí lo que se me abre es un dilema ético, ¿no? Es decir, al final, ¿qué protegemos? El deporte, las personas, la inclusión, la justicia. O sea, es realmente difícil dar una respuesta correcta y adecuada para todo el mundo, ¿no? Y a mí es un poco lo que me generaba, ¿no? Incluso, no sé, cuando leía un poco el tema de la ley, ¿no?, que tenía que ser por el cambio, ¿no?, hecho antes de la pubertad, es decir, qué mensaje le estamos enviando, ¿no?, a la juventud también, que pueda tener, ¿no?, una situación en la que la verdad creo que es un conflicto suficientemente grande, que hay personas que lo pasan, ¿no?, porque quizás la realidad aún no está tan adaptada y no somos tan modernos como creemos, como para afrontar estas situaciones. Entonces, a mí lo que me suscita es que se están creando realidades que no estamos preparados para afrontar y que tenemos que afrontar desde diferentes perspectivas, ¿no?, de conocimiento, ya sea ético, médico, jurídico, porque realmente han planteado un estudio a posteriori de la ley, no anterior. O sea, que tampoco tengo muy claro los beneficios o no. Sí, los evidentes sí, pero yo, como psicóloga, que no soy médico tampoco, la verdad es que me genera muchas dudas. Es que yo creo que las dudas las tenemos todos. También el hecho de abordarlo hoy en Ingrávidos de alguna manera, yo creo que la punta del iceberg es el mundo del deporte, ojo, Claro, porque, Rafa, cuando que le ha abordado prácticamente le ha atracado de mala manera, me contaba pues eso, algún caso un poquito concreto, y claro, me planteaba enseguida el caso de esa chica o ese chico inicio de pubertad en el que se encuentra con ese dilema, ¿no? Es decir, ya no pensando en el mundo del deporte, yo poniéndome en su piel, que es claro, muy complicado. Es que estoy convencido de que de los que nos estéis escuchando, el 99% pensamos muy parecido. Meritxell, muchísimas gracias por haber estado en Ingrávidos. Cuídate, gracias por habernos hecho un huequito, ¿vale? Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego. Adiós. Azara, te pregunto antes y luego ya te pregunto un poquito por el reventón, que ya aprovecho que te tengo aquí a ver cómo llevas la preparación, que ya estás en capilla ya casi. ¿Qué te parece el caso de, por ejemplo, de Caster Semenya? Es decir, el hecho de que ahora tenga que estar tomando o vaya a tener que tomar inhibidores, ¿no?, para poder competir. Pues eso sí que ya, claro, ni estoy muy informada, así te lo digo, del caso, y ahí no te sabría dar yo una opinión, no estoy formada, yo creo, como para dar una opinión sobre eso, porque nada tiene que ver realmente con el tema que estamos hablando ahora. Sí, pero bueno, pero ha sido una de las perjudicadas, ¿no? Directamente, ¿no? Del hecho de la aplicación de World Athletics, es decir, una mujer que por lo que sea genera una testosterona a nivel brutal, vamos a hablar coloquialmente, y que ahora mismo va a tener que tomar algún tipo de inhibidor para poder competir con el resto de mujeres en los Juegos Olímpicos, por ejemplo, ¿no? Pues sí, yo reconozco que para ella tiene que ser algo bastante difícil de gestionar y que, sí, efectivamente, y que, hombre, yo creo que esto sí que debe ser un caso, que estos casos sí que deben ser algo muy poco común. Y claro, es poco una situación para ella, desde luego, que tiene que ser algo pues bastante frustrante y difícil. Claro, yo... Tú imagínate, por poner un ejemplo de trail running, Azara García, Nuria Gil o Yana Cortázar, imagínate que generan un nivel de testosterona por encima del límite que va a marcar la World Athletics. Dice, me tengo que tomar un inhibidor, y llega Azara García la semana que viene a correr en el reventón y dice, claro, si es que no puedo competir pues como al 100% porque me están inhibiendo de alguna manera mi nivel deportivo. Tampoco lo sabemos, porque es que no sabemos cómo os va a responder. Es una situación tan nueva que es que no sabemos cómo va a ser. Igual que no se tomó conciencia al principio, se hicieron 1000 estudios con ella y no realmente ninguna comisión llegaba a qué hacemos con ella. Pues ahora, bueno, por esta situación se va a obligar a tomar los inhibidores, pero no sabemos cuál va a ser el resultado final. No tenemos idea si eso va a funcionar, si no va a funcionar. Yo todavía, desde el punto de vista médico, tampoco lo conozco. Ella biológicamente es una mujer. Sí, entonces ahí, claro, el problema es cuando biológicamente tú eres un hombre. Y es que es lo que te decía antes, ¿dónde se va a poner el límite? Porque es que esto parece una locura.
Pero bueno, pero que ese es el deporte nunca ha sido sentimiento. Y claro, si hablamos de juventud y de niñas y de mujeres, volvemos otra vez a lo mismo. Me preocupa, yo que trabajo con niñas, otra vez qué mensaje las estamos lanzando. No, estoy de acuerdo. Que entren en una indefensión aprendida de ¿para qué voy a entrenar? ¿Para qué me voy a esforzar? ¿Para qué voy a hacer deporte? Si me va a tocar enfrentarme a un chico, a un hombre, es como si a una niña de 10 años la decimos que tiene que competir con una de 14. Sí, entonces la desmotivación es tan grande. La situación es compleja en todos los sentidos. Claro, te entiendo perfectamente. ¿Sabes qué pasa? Que tampoco lo veo tan complejo en el sentido que dicen de cómo los incluimos en el deporte, porque lo que está claro es que no puede ser a costa de pisotearnos a nosotras. Pero yo luego lo que sigo diciendo es, pero si es que yo no veo complicación. O sea, siéntete lo que quieras, pero tú biológicamente eres un hombre y si realmente tú haces deporte porque te gusta el deporte, no te va a importar seguir en la categoría, en tu categoría, seguir compitiendo con los hombres. Y si no, pues si siempre ha habido categoría de discapacitados por edad, por sexo, pues chicos, se tendrán que plantear si hay que hacer una categoría especial para ellos. Porque eso yo creo que es la solución más de competir obvia. Con mujeres, desde luego que no es, porque son hombres y mujeres no pueden competir y hay una evidencia científica. Claro. Es que... Bueno, quitándole hierro al asunto, es verdad, hombres y mujeres no pueden competir. Si está Zara García en un ultra, yo no voy a ir a competir con ella, está claro. No me pongo en la línea de salida. Y yo mucho menos. ¿Qué tal llevas la preparación? Cortamos un poco, ¿qué tal llevas la preparación para el reventón? A ver cómo llegas. Bueno, bien, pues con muchas ganas. ¿Sí? Como siempre, hipermotivada. Mi motivación me sobra. Bueno, a ver qué tal llegamos de forma y yo creo que bien. Luego, como siempre, es un campeonato de España, un ultra, bueno, pues que todo vaya rodado, pero bueno, nada, con ganas de estar allí, lucharlo, pelearlo y sacarme esa plaza para el Mundial. Eso es, que ese es el objetivo. Curiosidades, ¿cómo va a ser esta última semana? Es decir, ¿te queda una semana de preparación? Ya tiradas largas me imagino que no hay ninguna, ¿o sí? No, tiradas largas ya no. Ya no haremos. Todavía haremos alguna tirada, pero larga no. No, ya vamos a reservar un poco. A reservar, eso es. Bueno, Zara García, muchísimas gracias por haber estado en el tiempo de tertulia en Ingrávidos, que ya sabía yo que nos ibas a aportar y nos ibas a dar otra vueltecita a la tertulia. Así que cuídate mucho, nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Muchas gracias, Juanjo. Hasta luego, adiós. Rafa, hoy te has quedado al tiempo de opinión, has hecho de Diego Rodríguez aportando más calidad, que Diego Rodríguez, así de claro, que luego no se escuche y nos dé la puya. Que un tema, aunque ya sé que no es todo lo que a ti abordas habitualmente, como te mueves tanto en el mundo del deporte y tocas tantos palos, es verdad que es un tema que mañana mismo puede cambiar, darle una vuelta, conoces un caso concreto, te hace ver lo que decía Meritxell también, ¿no? El tema ético. Sí, claro, si lo ves con un tema de niños... Pero no vale así solo también, quiero decir que tenemos que tener las cosas muy claras, y cuando tenemos unas normas de competición, pues tenemos que poner normas para la competición, las tenemos que poner. Yo no sé cuáles son las normas para la competición, pero las tenemos que poner, porque es que no podemos interpretar las cosas de forma no objetiva. Que en competición, lo siento mucho, pero hay unas normas objetivas. Es decir, esto es fuera de banda y esto es el campo, y no podemos, esto no vale, no. Tenemos que poner normas muy serias para que la competición sea lo más justa posible cuando nuestros deportistas se están esforzando un montón. Todos, estoy hablando de todos, o sea, no estoy hablando de de todos, ¿no? Entonces tenemos que poner las normas verdaderamente claras para que la competición sea lo más justo posible, ¿no? Otra cosa es el deporte de chicos, otra cosa es el deporte recreacional, otra cosa es el ejercicio físico. Pero eso es otro tema. En el deporte de competición, estamos hablando de deporte, tenemos que poner unas normas. De competición, está claro. Tenemos que poner unas normas estrictas en todos los sentidos, como hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? Y en ese sentido, pues habrá que ver los formatos que tenemos, pero hay que ponerlas. Rafa, muchísimas gracias por haber estado. El mes que viene prometo que serán todo más sencillo, más fácil, y preguntas ya más de los oyentes como el último día, ¿vale? Muy bien, fenomenal. A cuidarse, Rafa Ramos. Gracias a todos por haber estado en Ingrávidos. Un martes más, aquí en el 101.5 de la FM, y por supuesto en todas las plataformas de podcast, iTunes, iVoox, Spotify, Google Play, Amazon Music, que siempre se me olvida también, Audible, y por supuesto en YouTube y en Twitch. Buena semana a todos.